Después de medianoche. Bienvenidos a un episodio más de Después de Medianoche. El día de hoy tenemos un súper invitado. Estamos con Carlos Enrique Reyes, quien yo lo conocí, mejor dicho, bien conocido como Don Diablo. Yo lo contacté porque inicialmente por ahí vi que te etiquetaron en una publicación de Leyendas de Durango Antiguo, o cómo es, si es Leyendas de Durango Antiguo o... Ambas Leyendas de Durango Antiguo y del Durango Antiguo. Y del Durango Antiguo. Sí, en ambas ahí está. Creo que fue una doctora la que vi que puso el mejor para esto. Y dije, tengo que saber quién es. Y de ahí vi que te dicen Don Diablo. Así es. ¿De dónde viene el Don Diablo? En realidad, entre muchos otros apodos, pero Don Diablo en particular, por la canción de Miguel Bosé de Don Diablo, es deliciosamente satánica, disfrazada de una casi ronda infantil. Entonces, cuando estudiamos semiótica, vimos el lenguaje del simbolismo que usaba Bosé y el Don Diablo, que bueno, pues una canción bien conocida por mi generación, y cuando vi toda la simbología, es una especie de estandarte. Sí, de ahí viene. O sea, tiene acá como que algo subliminal. Sí, exactamente. Pero aparte de eso también vi que sales por ahí en televisión, que tienes tu programa. Así también estás en radio. A ver, platícanos un poco de todo eso que haces, que tiene que ver con todo este rollo de lo paranormal. Así es. De antemano yo creo que los aspectos sobrenaturales, metafísicos, son un pasaporte directo al conocimiento histórico. Creo que interpretando los miedos podemos interpretar una cultura. Si sabemos su postura estética, lo que creen que es feo y lo que creen que es bello, lo que creen que es bueno y malo, podemos darnos una imagen completa de esa cultura. Creo que es muy importante. Y efectivamente siempre busco espacios, por lo cual les agradezco el espacio en este momento. Estoy feliz siempre de platicar estos temas. Y al igual que en mi alma mater, en la UGED, tengo el espacio de México Mítico en Radio UGED, martes 10 de la noche, 100.5 de FM. Se transmite también en vivo por Facebook y en TV UGED. Se sube al canal de YouTube los jueves a las 8:30 de la noche. También se puede ver al aire en la señal de TV UGED. ¿De dónde nace este gusto por lo paranormal? Que tú recuerdes alguna anécdota con la que tú en este momento me puedes decir, no, pues a mí me pasó esto y de ahí como que nació mi curiosidad, algo que tengas muy presente porque te dio miedo. O sea, es válido decirlo. Sí, claro, o sea, te haces adicto al miedo. Yo felizmente fui un niño muy cobarde. Yo me traumé con películas, con Alien, El Regreso, fue un trauma de meses para mí, Y lo que siempre cuento como el máximo ejemplo de lo que significaba para mí es que yo vomité de miedo por una película que nunca vi. En aquel momento tú rentabas películas en formato VHS y en el videoclub estaba de Videomax. De hecho, todavía me da miedo ver cuando dice Videomax la película de Ratman. Pueden ver ustedes ahí, no sé, 81, 82. No manches. Sí, es un churro, El hombre rata. El hombre rata. Ay, no, sí, a mí también me traumó. ¿Verdad que sí? Sí, está horrible. Entonces, yo vi la carátula. Un recuerdo feo. Sí. A ver cómo nos va con las pesadillas. Y en la contraportada venía ahí unas 3 fotografías con sangre que supuestamente de las mujeres que había asesinado. Y esta criatura horripilante con 3 colmillos grosísimos, con las garras encogidas, me causó una impresión tan mala. Y yo me quedaba a cuidar a una tía mía, en paz descanse, y era la tía solterona de la familia. Entonces yo en ese momento pues ya estaba, no sé, como de 11 o 12 años, ¿no? Y llegué tan asustado por eso que dije, es que yo no me quiero quedar aquí, porque pues me queda apagar todas las luces, nada más se queda una lamparita roja y yo no quiero verla.
Y luego me decían, bueno, pues vete a la casa. No, es que yo no quiero atravesar por las alamedas porque me da miedo. Bueno, entonces quédate. No, es que yo no me quiero quedar aquí. Total, hice aquí decimos un Pancho, pero en esa ocasión yo hice un señor Francisco. Que de plano vomité de miedo. O sea, sí, realmente vomité de miedo, ¿eh? Y aunque en este momento ya es vergonzoso, a eso le debo mi adicción. Entonces te haces adicto a esta sensación de miedo. El ser humano, como ser racional, busca los estímulos. Entonces estos estímulos que te hacen estar tan exacerbado, irremediablemente lo sigues buscando. Y yo poco a poco me fui haciendo adicto. Con tu permiso, voy a buscar la portada para revivirlo. Sí, por después favor. De muchos años. Ratman. Y eventualmente cuando llegamos a la juventud era al revés. O sea, yo era el atrevido y el osado que se quería meter a un montón de casas abandonadas, que contaba un montón de cosas raras. Y yo hice todos los rituales que se imaginen. Me inicié en todo lo que pude, invoqué a todos los demonios que es posible, porque necesitaba esta adrenalina. Te haces adicto al miedo, adicto al miedo. Entonces, ¿de dónde viene ese gusto? Gracias a mi cobardía. Oye, y ahora después de... Pues ya que ya no eres un niño, ¿te has animado a ver la película de Ratman? Ay, sí. Terrible decepción, ¿eh? O sea, nunca la vi. Eventualmente estuvo disponible. No me atreví. Cuando yo tenía, no sé, 18, 20 años, no me atreví a verla. Ay, sí, no y después... Ay, no, ojalá que pueda poner ahí sí. Una imagen, sí, terrible. En ese momento el actor, no sé cómo se llama, que era la persona más pequeña del mundo. Entonces se les hizo bueno disfrazarlo con prostéticos de muy baja calidad, pero lograron un efecto grotesco inigualable. Hoy llamado cutre, pero tiene mucho encanto. Si ven ustedes la película, por ejemplo, de El Santo Blue Demon contra los monstruos, cuando ataca Frankenstein a esta pareja que cercena el cuello de uno de ellos, entonces pues yo creo que le ponían, no sé, avena o algo ahí pintado de rojo, y esta falta de buenos efectos provocaba esta sangre grumosa, sí, espesa, que daba más horror que los magníficos efectos estadounidenses. Entonces, este nicho de películas cutre impresionaba mucho por eso, porque en el efecto práctico lograban cosas paradójicamente más realistas, ¿eh? Totalmente. Oye, antes de entrarnos a la parte de las leyendas, me llama la atención que dices de que hiciste invocaciones y todo lo que te puede imaginar. ¿En alguna de las invocaciones lograste algo? ¿O qué es lo más cañón que te pasó dentro de una invocación? Muchas cosas, menos de las que yo hubiera querido, pero las suficientes para creer que hay algo más. Cuando me rayé la enganga, yo no soy cliente ni del palo congo ni de la santería, O sea, yo soy 100% nahualero. Creo que esa es la religión que nos corresponde, la creencia que nos respalda, porque es de esta tierra. Entonces yo creo que el adorar diosesillos de estepa, de una tribu en ruinas que fue terminó como esclavos. Digo, o sea, si realmente hubiera habido ahí protecciones, pues no hubieran terminado como acabar. Pero bueno, de todas maneras es una religión interesante y les puedo decir que se escuchan voces cuando te trepan el muerto, ¿no? O sea, a mí me tocaron 2 marcas, ya las conservo, y son los muertos que vas a trabajar. Sí, son creencias interesantes, entre muchas otras, todo lo que se pudo. Es que sabes que sí hemos tenido nosotros acá que nos visitan santeras, bueno, santeros mejor dicho, y por ahí nos han contado cosas también mencionando de las tierras y todo ese rollo, incluso que trabajan con entidades demoníacas y todo este rollo. Yo no quiero desmitificar a nadie, pero los Yoruba fueron el último imperio orgulloso, la última tribu grande que cayó con las cuerdas de esclavos. Es que todo remonta a muchas cosas más. Portugal y España debieron de haber sido un solo reino, pero aquí el detalle es que Isabel la Católica se estaba enamorada de Fernando de Aragón, que era un reino más chiquito, y la España que se conformó fue la de ellos. Es de esas pocas historias de la antigüedad que triunfó el amor.
Entonces el reino de Portugal, donde estaba concertado el matrimonio, se queda separado y hubo competencia. ¿Por qué hubo competencia? Porque había caído la Constantinopla. A partir de ese momento, el emporio comercial mercantil quedó en manos de Portugal y España. Eran las potencias mercantiles. Y precisamente por ese pleito, eventualmente se separó Portugal de España y ellos no supieron qué hacer con las cuerdas de esclavos que todavía manejaban y se las empezaron a mandar al Imperio Británico. Por eso en Estados Unidos el vudú se quedó casi íntegro, porque ellos siguieron comprando cuerdas de esclavos hasta que eventualmente se las remataron a Bretaña. Por lo cual la última tribu grande que cayó fueron los Yoruba. Entonces casi todos los esclavos, o todos los esclavos, venían de la misma aldea. Okay. Entonces era muy sencillo de que allá los capturaban, los esclavizaban, y aquí en el Nuevo Mundo pues los empleaban. Entonces era muy común de que te encontraras allá en la Gran Capitanía de Cuba, por ejemplo, a tu primo, a tu tío, a tu hermano, porque pues todos eran de la misma tribu. Entonces, anteriormente, que venían de muchas tribus pequeñas, pues sus religiones se perdían, pero los yorubas se quedaron pues entre familia, y luego hicieron un sincretismo forzado, y cuando decían sus amos blancos, ¿por qué estás adorando a ese dios? Ellos decían, no, es que es el niño de Atocha, nada más que nosotros le decimos Eleguá. Uh-huh. Y de ahí viene el sincretismo que hoy en día fundamenta la historia del santero. Para mí es más importante ver el tonal y el nahual como nuestra religión antes de esa que adoptamos de África. Pero bueno, pues cada quien sus creencias. Ay, se hace interesante, pero si quieres eso lo charlamos fuera de cámaras para llegar, claro sí. Para llegar a esta parte de las leyendas, que estoy bien emocionada. Además porque nos dijiste que por ahí, pero eso lo vamos a dejar hasta el final para que se queden a ver el capítulo completo. Recuerden suscribirse y darle campanita por ahí va a aparecer la campanita para que les aparezca cada que subimos un video nuevo. Y también que sigan a Carlos en sus redes sociales, también a mí y también a Octavio, ya saben. Pues bueno, no sé si tú vives por aquí por el centro o algo así que te sabes tantas historias. Por ahí escuché, la primera que escuché de ti, déjame adivinar cuál era. No, ni siquiera me acuerdo del nombre, pero era de un chico que trabajaba en una carnicería y que por ahí lo decidieron. Sí. Y hijo de su madre. Pero para ti, ¿cuál es la que más te gusta de todas las leyendas que hay? ¿O no se puede tener una favorita? Sí tengo un top 3, un top 5. Pero si me dicen quédate con una, sin lugar a dudas, el horror del santuario del padre Ramón Moreno. ¡Ay! No me digas que conociste a padre Ramón Moreno. Por supuesto que sí. No me digas eso. Hay gran historia, ¿eh? Yo lo conocí también. Sí. A mí me dijo que tenía algo y me... No, a mí me dejó de hablar por satánico, pero no manches, en mi niñez cuéntanos. Era buen amigo. Bien. La leyenda que dices es el fantasma del enano. Aquí tengo que hacer una aclaración muy importante, ¿eh? Cuando cuentas una leyenda, adquieres una responsabilidad grande, porque tiene una connotación histórica importante. Siempre he creído que una leyenda es un pretexto para aprender historia. Vamos a tomar una leyenda capital. Por ejemplo, la monja de Luna de Catedral. Yo creo que todos conocemos esta leyenda, los que somos de aquí de Durango. Es este espectro blanco, que llaman blanco, ya es multicolor por el alumbrado que hay. Sí. No por otras ideologías. Incluso tiene su mirador. Qué bueno que le dan este espacio. La leyenda tiene autor. El autor no es Lozoya Segarroa. El autor es Luciano López Negrete. Él fue tío de Dolores del Río. Él era hermano de Antonia López Negrete y López Negrete. Entonces, la mamá de Dolores del Río tenía un hermano que se llamaba Luciano López Negrete y él escribe la leyenda de la monja de Luna de Catedral. Gana un concurso literario con ella.
Y si bien él es el autor, no quiere decir que él la inventó. Él recaba las consejas, construye la versión más consistente y le da forma. Okay. Esa es la misión de leyendero. Poner como palabra escrita lo que ya cuenta la gente. Dice Evelia Trejo, ella es una historiógrafa, una doctora muy importante, da clases en la UNAM. Hay muchas mujeres que son de una influencia tremenda y que están muy invisibles para todos. Darles un espacio. Te puedo recomendar una que escribió unos cuentos de terror magníficos y que casi nadie la conoce, se llama Clau Viñón. Ahorita voy con ella. Ella fue esposa de Eliphas Levi. Nada más para que te des una idea del tamaño de mujer que era. Pero bueno, entonces Evelia Trejo decía en un texto de historiografía que se detiene la tempestad del tiempo a través de la palabra. Tiene que haber alguien que le ponga orden. Lo hizo Luciano. En la versión no es como la de Lozoya Cigarroa. La primera versión de La monja en una de catedral es menos escandalosa, pero mucho más tradicional. Entonces, tomando en cuenta esto de que las leyendas tienen un autor, quiero que sepan ustedes de que leyendas como La Quinta es de mi autoría. Yo no podía creer que nadie había contado de forma escrita la leyenda de La Quinta, que todo el mundo la conocíamos. Entonces, en enero del 2016 la publiqué allá en Face, allá en la página que me viste, y afortunadamente fue un boom. A mí no me interesa ni el crédito ni nada. Me interesa que exista como patrimonio no tangible. Y de esta misma manera es la del horror del santuario del padre Raúl. ¿Quién fue el padre Raúl? El único mayor, el único exorcista que tuvo Durango por muchísimos años. Y mi papá, en paz descansen ambos, fue contemporáneo de él en el seminario. Mi papá no se ordenó. Si lo hubiera hecho, pues no estaría yo aquí contándoles. Bien, como fueron contemporáneos mi papá y el padre Raúl, mi papá me platicaba que Raúl, o sea, para nosotros pues era simplemente Raúl, era un hombre particularmente fornido. Decía mi papá, es que él estaba cuadrado. Oye, y con el vocerrón que tenía. Exacto, dice, pero en aquel momento, fuera de los gimnasios especializados de hoy en día, de los suplementos legales o ilegales para generar un físico artificial, naturalmente, él tenía una genética privilegiada que le consiguió un físico espectacular. Manches, ¿a poco era guapo? Era ponchado, alto, moreno, gallardo. Oye, de puro combatir demonios. Exacto. Bueno, desgraciadamente cuando comenzó el ataque, su ataque frontal hacia las fuerzas de la oscuridad, ya no gozaba de ese físico. ¿Qué sucedió? Decía mi papá, esta historia es mi favorita por esto. Oye, estoy bien emocionada y tú suéltalo, por favor, yo estoy así. Aquí en mi casa, aquí en el barrio de Anarco, en calle Volantín, el padre Raúl era una visita frecuente porque ellos eran grandes amigos, mi papá y Raúl. Y él me contaba una historia espantosa que cada vez que la contaba me daban pesadillas. Y yo le decía, cuénteme la historia de la greñuda. Conozco tantos detalles de esta historia porque el padre Raúl en persona me la contaba. Entonces, cuando se ordena el padre Raúl como sacerdote, le dan a su cuidado el santuario de Guadalupe. En aquel momento, en los años 60, apenas estaba en construcción la colonia obrera. Había pocas manzanas de ella y se seguía extendiendo. Pues era casi la parte limítrofe norte de la ciudad. Allá estaba el santuario, que es muy antigua, la capilla de Guadalupe, el santuario de Guadalupe. Y eventualmente
se hace el poblamiento que nosotros conocemos, pero en ese momento era bastante lejos. Llega el padre Raúl, que precisamente lo escogieron por ser una persona joven, fornida y que podía ser un disuasivo excepcional para los rebecos, así como las personas de mi edad, cualquier tipo de malviviente le dicen cholo. Las personas de antes a cualquier tipo de malviviente le decían rebeco. Rebelde sin causa. Okay. De chamarra de cuero, cadenas y demás. Okay. Entonces el rebeco, es que esa zona es de rebecos. Y allá estaban un montón de rebecos por donde está el santuario de Guadalupe. Y el padre Raúl Moreno, por ser un padre joven y fornido, pues lo escogieron para ahí. Él comenzaba su día de madrugada. Hacía la ofrenda eucarística ahí en el templo solo y oscuro. Y luego se iba a trote por la vía Cerraderos hasta el Parque Guadiana. Llegaba a las argollas. De hecho, las argollas y barras que están hoy día en el Parque Guadiana siguen siendo las mismas. Se colocaron por allá de 1960 y algo, 64, 65, en víspera de las Olimpiadas de México 68. Para tener algo. Okay. Entonces llegaba el padre Raúl, hacía su rutina de ejercicio, regresaba, se aseaba y daba misa de gallo a las 7:30 de la mañana. Entonces hay que calcular a la hora que se iba al parque. Madrugada. Se hacía acompañar por un perro de raza Doberman, que en ese momento tenía una fama nefasta de matar hombres. De hecho, como se utilizó en la Segunda Guerra como perro de combate, decían que el nombre Doberman en alemán quería decir mata hombres. Hoy tenemos Google, sabemos que no es cierto, sabemos que es el apellido de la persona que desarrolla la raza, pero en aquel momento era parte de este estigma que tenía el can. Okay. Y era también una poderosa defensa en caso que saliera algún tipo de maleante en el camino del padre. Pues traía un perro Doberman, un peligro mortal, no era mejor que un arma. Todos los días el padre Raúl Moreno hacía su rutina acompañado de su can. Pero una de esas madrugadas, en donde se encontraba el padre Raúl en el templo solo y oscuro, puede adivinar, entre la penumbra iluminada solamente por el cirio pascual, una silueta. Parece ser una mujer. Parece que esta forma se la da el cabello. Incluso pone su mano frente al cirio para tratar de enfocar a esta mujer. Mientras tanto, muchas cosas pasan por su mente. ¿Cómo es posible que haya pasado por alto que esté una mujer ahí? Él era especialmente cuidadoso cuando cerraba el templo en revisar hasta el último rincón y debajo de las bancas, porque siempre existía la triste posibilidad de que alguno de estos rebecos se escondiese. Y una vez que se retirara el padre, que le abriera la puerta a sus secuaces y que saquearan el templo. Pero no era momento de ponerse a reflexionar en esto. Lo importante es que era que estaba ahí un bulto. Y después la escucha sollozar. Y mientras escucha este llanto extraño que se amplificaba por el eco del templo solo, le dice: hija, ¿qué tienes? ¿Te puedo ayudar? Y ella guarda silencio, como escuchando lo que dice el padre, y por respuesta larga su gemido, hasta hacerlo una risa demencial. Entonces decía el padre que cuando escucha este sonido que se convierte en risa burlona, se le crispan todos sus vellos y decide ir a encender la luz. Y ahora puede ver que efectivamente es una mujer cuyo cabello embarañado le cubre el rostro. Parece ser una persona en situación de calle. No adivina su edad, porque pues
su cabello negro enmarañado le cubre el rostro y pues de antemano sabe que cuando menos no es una anciana, aunque no sabe qué tan joven puede ser. Le vuelve a decir: hija, ¿qué tienes? ¿Te puedo ayudar? Pasa lo mismo, guarda silencio, larga su gemido hasta convertirlo en una risa macabra y en un momento ella se pone de pie, avanza sobre la fila de bancas y se pone frente a frente en el pasillo central y ve más detalles. Levanta su cara y ve que su rostro está deformado, lacerado, los ojos completamente blancos, mientras el cabello le cubre partes de él. Está vestida con un sayal tosco como de monje cubierto de jirones y de harapos, y entre sus manos tiene una cuerda gruesa. Y empieza a caminar. Entonces el padre empieza a rezar y ella avanza cada vez más rápido y le extiende sus manos con la soga. Y el padre, sin saber qué hacer, toma la divina custodia, la pone frente a él y le dice: en el nombre de Dios, ¿quién eres? Y desaparece. Contaba el padre Raúl que no desapareció en un plop, no se desvaneció. Decía el padre: simplemente no la ves. Si alguien ha visto o creído ver alguna manifestación paranormal, sabrán ustedes que no es que se desvanecen. Puedes ver claramente que viene pasando una silueta y cuando tratas de enfocarla, simplemente ya no está. Eso le pasa al padre Raúl, pero él la tuvo de frente y se abalanzaba sobre él. Y cuando se fijó, simplemente ya no estaba. Desde luego en este momento ya no pudo ir a hacer ejercicio, le dedicó este tiempo extra a revisar que no hubiera nadie. Pasan los días, retoma su rutina y en una ocasión que regresaba del parque, escucha el tañir de la campana, lento y pausado como llamando a honras. Y lo primero que piensa es que por fin los rebecos han encontrado la manera de irrumpir al templo y están jugueteando con la campana. Entonces obliga al perro a acompañarle, que se resistía. Llega a ver qué está sucediendo con el campanario y puede ver que del badajo de la campana hay una cuerda secundaria. La cuerda real, normal, está asegurada en el lugar de siempre, pero la otra es la que hace repicar la campana, porque en el extremo final está la mujer que vio ahorcada y el peso de su cuerpo es lo que produce este movimiento pendular y este sonido pausado. La impresión es brutal. Decía el padre Raúl que el perro se murió a los pocos días, no por deshidratación ni por inanición. Él decía que absorbió toda la mala energía y el pobre perro murió. Y decía mi papá que el padre Raúl también se desmejoró mucho. Ese físico impresionante se desvaneció. Se recuperó eventualmente, pero nunca al 100%. Y dice, lo que más cambió es el aspecto del padre. Él era un joven alegre y carismático y se convirtió en un hombre serio y meditabundo, pero con un poder de energía, tú que lo conociste, con una energía tremenda. Esto lo lleva a preguntarse muchas cosas, al estudio de lo paranormal, y eventualmente se va a convertir en el único mayor con poder de exorcizar demonios que tuvimos en Durango por muchos años. Él fue protagonista de muchísimas historias, entre ellas la historia de la casa maldita de 5 de febrero. Donde ahorita es con Tempo, ¿no? Sí. Hijo de su madre. Exactamente. Oye, pues el padre Raúl Moreno creo que da para mucho. Sí. Si quieren que él nos siga platicando del padrecito Raúl Moreno,
déjenlo en los comentarios. También si quieren que él vuelva para que cuente historias, porque ya vimos que las cuentas sabrosonas también. Síganlo en sus redes y también pongan ahí que quieren que esté aquí de nuevo. Así que vamos a pasar a la siguiente leyenda. ¿Qué les parece? Sí, leyendas poco conocidas, pero muy importantes de Durango, es duendes. ¿Qué es un duende? ¿Por qué hay duendes en el Nuevo Mundo? ¿Qué tipo de fuerza, protección o amenaza representan? Hay que tomarlos puntualmente. ¿En la cultura mexicana sí se le llama duende? Mexicana sí, prehispánica no. Tenemos a los aluches, en plural, en realidad es alucho. El alux, aluchop, pero comúnmente aluche, aluches. Y el chaneque o cheneque. Ese sí, no sé, porque mi mamá es del sur y ella nos platicaba de los chaneques. Pero hay que tomar en cuenta una cosa, nosotros no pertenecemos ni a mayas ni a mexicas. O sea, nosotros en el norte somos aparte, somos caxcanes, huicholes, que en realidad son huirraritari, odam audam. Ay, güey, mi mente. Entonces sí, somos una cosa diferente. Lo que pasa es que este asunto de los mexicas que viene de José Vasconcelos, la raza cósmica, con tal de darnos una identidad a todo México, estiran la historia de los aztecas, que no se llaman aztecas, estiran la historia para que nos cubra todo. Entonces todos decimos, ay, yo soy orgullosamente azteca. Y dices, no, compadre, ¿sabes qué? Aquí en el norte de la república, pues ni nos enteramos de los mexicas. Es la triste realidad, pero necesitábamos una identidad forzada que bautizaron como aztecas. Aquí en Nayarit y Durango estaban los huirraritari, mal llamados huicholes. Ellos son la raíz yutonagua más antigua que se conoce. Entonces, este asunto de la raza cósmica de Aztlán y todo fue robada de nosotros por algo que se llama el dogma mesoamericano. Bueno, pues es un tema aparte. Sí, es que son muchas cosas. Sí, una cosa lleva a otra y a otra y a otra. Así exactamente. Que regresemos a los duendes. Sí, por favor, a los duendes. ¿Qué son los duendes? Duende es un vocablo que quiere decir dueño de la casa o dueño del hogar. Duende casa. Es desde luego de influencia española, pero cala hondo en América porque teníamos muchos mitos de estos pequeños seres que son espíritus naturales. Hay dos estudios muy importantes, uno del filósofo Paracelso. Paracelso es de mis ídolos y Paracelso escribe este tratado de seres elementales. El otro será el padre Benito Feijó. Él en sus cartas eruditas y curiosas va a recabar una enorme cantidad de testimonios de estas pequeñas criaturas. El folclore es muy rico. En general son espíritus de la naturaleza que están ligados a un elemento, ya sea al fuego, al aire, al agua o la tierra. El duende particularmente es un elemental de tierra y es un duende, el duende como tal es doméstico, le gusta convivir con los seres humanos. Hay una enorme variedad de criaturas elementales que caben en la definición de duende. Tardos, trasgos, follets o follets, simicios, gimicios, entre muchísimos otros. O sea, hay una enorme cantidad de seres que pueden tomarse como duendes. Incluso chaneques o cheneques y alucho también pueden ser duendes. Es un nombre como genérico, ¿no? Todos estos seres de la tierra, domésticos, se llaman genéricamente duendes. Decía Paracelso que ellos son una imagen grotesca de el hombre, como el hombre es una imagen grotesca de Dios. Y él les llamaba la tercera raza, o simplemente los otros. No son seres humanos, o sea, no son mortales, viven por mucho tiempo
Hay algunos que son prácticamente inmortales, no se rigen por las leyes físicas, por tanto no son seres humanos, no son animales, son algo más. Tampoco pertenecen al feudo de los muertos porque pueden materializarse y tienen un elemento físico. Aunque tarden siglos, mueren y se descomponen, sufren y ríen. Hay buenos y malos. O sea, tienen emociones. Exactamente. Entonces, no son humanos, no son animales, no son espíritus, son simplemente los otros. No pertenecen ni al mundo material ni al inmaterial, sino a ambos, la tercera raza. Y Paracelso decía que un bebé, un ser humano, tenía 4 espíritus tutelares: el propio, nuestra alma, y tenía un geniecillo del mal, un diablito, y tenía también un angelito de la guarda. Pero además tenía un espíritu natural, de la naturaleza en los primeros años, que lo guiaba para que no sufriera ningún tipo de maleficio. Y este duende elemental se iba cuando era bautizado o cuando tenía conciencia de sí mismo. Y a partir de ese momento nada más se va a debatir entre el diablillo y el angelito. En cuanto el hombre tiene conciencia que es hombre, su espíritu natural lo dejará. Era una creencia genial, Entre el padre Benito Feijóo y Paracelso nos dejan esta mitología completa de los seres elementales. A mí me gustan mucho los seres elementales. Yo he estudiado todo lo que he podido. Mi pequeña biblioteca personal, yo creo que aglutina la colección máxima de textos serios que se han escrito sobre este tema. Entonces, los estudié tan a profundidad porque son el último bastión para mí de la magia. Son un campo de estudio muy importante. Ahora, ¿en Durango hay duendes? Sí, los hay. Decían que en el Cerro del Mercado, ¿no? Y sobre todo en el del Calvario. Ah, o sea que no es mames, es neta. Tengo 3 historias que les voy a contar en breve, porque hay versión extendida de cada una de ellas, pero muy en breve. El Cerro del Calvario, para las personas que no son de aquí de Durango, sepan ustedes que es un cerro pequeño que está en medio de nuestra ciudad. Y no solamente eso, sino que está enclavado en pleno centro histórico. Entonces, en este cerro, en su cima, hay una biblioteca central pública del municipio. Se construye a principios de los 80, se inaugura en el 85, si la memoria no me falla. Y tiene una conexión al Cerro de los Remedios, que es otro cerro que también está dentro de la mancha urbana, y que esta es una zona residencial sospechosona, por así decirlo. Entonces, en el Cerro del Calvario, antes de la biblioteca, había varias casas muy antiguas, la mayoría de ellas en ruinas. Aquí tengo unas historias fenomenales, porque felizmente tengo amistades que vivieron ahí. Mi mamá vivió toda su vida hasta el matrimonio con mi papá ahí, en el barrio del Calvario. Entonces, conozco de antemano la geografía, las historias y los personajes. Y resulta que ese lugar es un lugar de duendes. Para empezar, allá en calle Calvario nos vamos a remontar a la historia de la niña María. Es ir a mediados del siglo XX, los años 50, y la niñez de aquel momento es impensable para nuestros estándares actuales. Un niño de 6, 8, 10 años tenía que levantarse temprano, hacer su cama. Sí. Que en realidad no era cama, hay un tendido de cobijas en el piso. Y tenían que alzar sus colchonetas y cobijas
barrer, trapear y demás, y no solamente eso, tenían que hacer de comer. Imaginen ustedes lo que significa en este momento pensar que un niño pequeño prendiera un fogón y se pusiera a cocinar. Es impensable para nosotros, pero hay que tomar en cuenta que en aquel momento no había la concepción de niño que tenemos hoy. Exacto. Que debe ser protegido, apoyado. No, ahí era un adulto pequeño. Hoy es dependiente. Exactamente. Por eso la generación boomer siguen siendo adultos trabajadores. O sea, mi mamá hasta la fecha sigue levantándose, es la primera que se levanta de la familia. Sí. Y es la primera que se pone a hacer sus labores. O sea, así se educaron. Son gente productiva. Y pues estas niñas, la historia de la niña María, resulta que tenían pocos espacios para jugar. Entonces, en este pequeño espacio, decidieron jugar a las escondidas. 2 niñas en una casa conocida por ambas. Parece aburrido, pero para ellas era este rincón deseado donde podían ser niñas. Exactamente. La niña María se esconde debajo de la cama, mientras su prima, siguiendo la geografía del propio cerro, se va hasta el final de la casa del corral, que está en el punto más elevado, porque es un cerro. Uh-huh. Entonces allá hasta el final está contando, mientras María está escondida debajo de la cama de sus cuidadores, que no eran sus padres. Ellas eran primas entre sí y los cuidaban tíos de ambas. En aquel momento era muy común que se empeñaran hijos, ¿eh? O sea, como todas las familias tenían así 15 hijos. Sí, es cierto. Pues la tía solterona o el tío viudo que se consiguió una muchacha que no tiene familia propia, pues pum, iban y le ponían ahí de parte de las hermanas, les empeñaban 2 o 3 hijos. Sí, para hacer una familia. ¿Sí? Es mi hermano. No, pues es que en realidad es mi primo, pero como vive con nosotros, lo criamos con nosotros y es mi hermano. O, ¿sabes qué? Es mi hijo, pero como yo era muy joven, lo crió mi mamá. Y él le dice mamá a mi mamá, y él es mi hijo, pero pues somos como hermanos. Sí, era muy común, ¿eh? Entonces, pues ahí estaba la niña María con su prima, criada por sus tíos. Y mientras ella contaba allá en el corral, ella se escondió debajo de la cama de sus tíos, en la recámara principal, y puede ver un par de pies, como si tuvieran alguna especie de pantufla, no humanos, peludos, y se pone de rodillas esta cosa y se asoma a verla. Es una especie de niño por su tamaño y contextura, un niño de unos 5 años, incluso un poco más pequeño que ella, pero tiene unas características inhumanas extrañas. Todo su cuerpo está cubierto de un pelo raso rojizo, como si fuera una especie de pijama, y tiene unas orejas colgantes como de perro, y su cara está completamente descubierta de este vello, de este pelo raso, pero sus facciones son deformes. Sus ojos son los de un niño, con este brillo inequívoco, pero su tabique se deforma hasta hacer el hocico como de un perro, aunque los labios son como los de una persona normal. Y este ser le empieza a decir cualquier cosa en un idioma que no puede entender. Y estira su mano y la toma, y dice la niña que tenía 3 dedos gruesos, y la toma por su brazo. Ay, no manches. Alegre, sonriendo, como invitándola a jugar. El tacto es tibio, no es un espectro gélido. El tacto es tibio. Y la invita a salir. Por lo menos eso cree. Pero la niña es pequeña, el temor es demasiado, empieza a gritar. Y su prima la escucha y empieza a bajar desesperada. En este momento la criatura la suelta. Levanta una de sus orejas, dando por sentado que no es un traje, no es un disfraz. Levanta su oreja, escucha a la prima. Se pone de pie, se da la vuelta, da 2 o 3 pasos y desaparece. La niña María no sabe cómo explicar lo que ha visto, pero su prima le cree.
y esperan afuera que lleguen sus cuidadores. Y aunque la regañen por no haber completado sus labores y no tener la comida hecha, las ven tan asustadas que les creen. En esa casa de calle Calvario serán muchos los que verán esta aparición, por así llamarla, que simplemente la llamarán como el niño disfrazado de perro. El niño que trae un traje de perro. Suena horrible eso. Sí. Suena horrible, o sea, desde ahí, que alguien te diga, ¿es alguien que está disfrazado de perro? Suena así como furro. Exactamente. Eso da más miedo. Era un prefurro, un furro vintage. ¿Sabes Sí. qué? Ahorita que me mencionas eso, yo una vez fui a comer ahí en el Calvario, que está la biblioteca y luego está la niña, el buffet. Y luego después está una tienda como de perros, de que venden cosas para animales. Sí, claro. Y adelante está el Wiricota, de seguros, y luego unos tacos, gruesototes. Me vas a creer que yo cuando entro a los tacos esos, no sé si hay algo entre los muros que yo siento así como si me estuvieran viendo. Sí. ¿Te ha pasado? Ahí desapareció una niña. Los duendes la desaparecieron. Pero sí es la energía de ellos, Sí, entonces, porque sí se siente como si estuvieras en otro ahí, lugar. o sea, no creas que están los tacos. Sí. Está AXA Seguros y luego los tacos. Sí. En el terreno de un lado, que ya no es casa, ahí desapareció una niña que se llamaba Jesucita, Chuya. Sí te creo, porque yo siempre les comento que hay un lugar de aquí del centro que cuando yo voy no puedo con la energía de ahí. Sí. Incluso me desgasta y es como si me estuvieran siguiendo en cada momento. Y ahorita que me lo dices, qué interesante, porque es una zona de duendes, con lo que dices. De duendes. Y podría decir que también es como que un portal a otra dimensión, o podría ser algo así, porque ¿De dónde vienen? ¿de dónde vienen o cómo es que se pueden mover de un plano a otro, no? Hay explicación. Bueno, aquí hay que tomar en cuenta la ciencia espiritista. Ay, voy a soñar bien feo, ya me estoy acá predisponiendo, yo creo, pero sí. A ver, Fascinante, ¿eh? La ciencia espiritista se desechó porque tiene creencia teísta. No porque estuviera mal fundamentada ni porque era muy fácil negarla, no. Tenía una estructura científica acorde, pero tenía una creencia dogmática de una deidad para poder explicarlo. Entonces por eso se desecha en el siglo XIX. Pero es lo más cercano que tenemos a una explicación suficiente. Los espiritistas nos dicen, ¿sabes qué? Hay tipos de espíritus. Hay espíritus superiores, ángeles, dioses mitológicos y demás. Hay espíritus inferiores, dioses oscuros, demonios y demás. Y existen los demás seres etéreos. Hay espíritus encarnados. Estos que son sujetos a poseer un cuerpo, a tener un cuerpo, pero que nunca lo han hecho. Hay espíritus descarnados, que son aquellos que murieron y básicamente no se dieron cuenta que lo hicieron. Y hay espíritus encarnados, que somos nosotros, o sea, los que tenemos un espíritu que habita un cuerpo físico. Los descarnados son los que debemos temerle. El bajo astral es este plano subyacente al plano físico. Es decir, los descarnados habitan el mismo plano que nosotros porque no alcanzaron la trascendencia. Eso nos dice la creencia espiritista. ¿Qué pasa con ellos? Es increíblemente difícil que un niño o un bebé se quede en el plano físico o bajo astral. Pero hay muchos espíritus oportunistas que toman la forma de un niño o niña porque saben que así van a generar compasión en los que lo ven. Por eso dicen de que hay que temerle más cuando son situaciones donde hay niñitos, donde hay cosas que te pueden causar, pues como dices tú, esa sensibilidad, esta compasión de decir, ay, pues que cómo va a hacer daño si es un niño. O este niño que nos platicó la Leona en el capítulo pasado de que a su hermano se le aparecía un niño y que le hablaba de que su papá era un carpintero y que le empezaba a hablar de religión y dices tú, o sea, más bien le quería llegar como por ese lado como bondadoso, como buena gente para después
O sea, en llegar, o sea, o entrar, no sé realmente qué es lo que quería. Ay, no, pero qué miedo. Si se quedaron en el bajo astral, es por algún deseo carnal. Lujuria, venganza, ira, revancha, todo lo que quieran, ¿no? Un niño no lo tiene. Pero se hacen pasar por niños para poder conseguir lo que desean. Son peligrosos. Los fantasmas de niños son peligrosos. Oye, ay, caray, ¿qué se escucha ya? Bueno, alguien tosiendo. Esta que me dices de la niña que desaparece en esta parte, donde digo que se siente horrible. Así rápido te nos la quieres contar, porque ya estoy súper picadísima. Es que son varias cosillas. Bien. Duendes en el Calvario. Seguimos con lo mismo, ¿eh? En esta parte donde hoy se construye la velaria, donde se hacen las callejoneadas, que recién apenas la están retomando, un niño jugando entre las ruinas, o sea, ya eran casas bastante vetustas, y él dice que ve un anciano pequeño, que él siendo un niño de 3 a 5 años, le extraña que ve un adulto, un viejito, pero de su tamaño. Chaparrito. Pues de una estatura de un niño de 5 años. Exactamente. ¿Qué tamaño tiene un niño de 5 años? 1.10 m, 1 metro, ¿no? O sea, ver, sí. Muy chiquito. Una de 3 años, 5 años yo creo que sí, ¿no? Entonces, ¿y el viejito estaba de su tamaño? De su tamaño. Y tiene un bordoncito, está encorvado y no lo deja salir. Él contaba que no puede describirlo tal cual, pero recuerda que tenía los rasgos exagerados. Por ejemplo, una nariz muy grande, unas orejas muy grandes, que era deforme. Al grado que él dice, no, es que este no es un señor normal. Trata de escapar, no lo consigue, porque cuando va hacia la otra salida, está otra vez el viejito, con este atavío como de indígena, con este bordoncito y haciendo el movimiento que camina sin avanzar. Okay. Entra en pánico. Y su hermano, que es clientazo de jugar a la ouija, que su tabla ouija la dejó casi borrada, porque él de plano chateaba con un supuesto fantasmita de un niño. Hijos. Esta es una historia genial, ¿eh? El niño se despidió de él porque le dice, ¿sabes qué? Ya me voy. Oye, ¿a dónde te vas? Pues yo no sé. Es que yo soy un niño que me quedé aquí, no sé dónde estoy. Y pues me voy a ir no sé a dónde, pero yo sé que ya me voy. Entonces, era fenomenal que Hiram se llama quien jugaba y Daniel se llama el fantasmita, platicaban. Entonces, le dice Daniel que él no le puede platicar de esos seres, porque Hiram, hermano de este niño que ve el viejito, que se llama Pancho. Entonces, hermano de Pancho, él le dice en la tabla ouija que qué es eso que vio su hermano. Okay. Y Daniel le responde, son los seres que viven en el cerro, pero no me preguntes porque yo no te puedo decir de ellos. En otras palabras, un fantasmita le tenía miedo a lo que mora en el bajo astral, porque se supone que los seres elementales son libres de brincar del astral al físico, pero el plano que queda junto a nosotros es lo que llaman los espiritistas el bajo astral. Entonces, los espíritus descarnados de las personas son condenados al bajo astral, pero los duendes viven en él. Entonces, pues ellos, pues es su casa. Pero los fantasmitas que se quedan como que dicen, ay caray, ¿qué es esto que anda por ahí? También ellos les temen a los duendes. Oye, ¿y por qué en este caso nomás lo pueden ver niños? Porque tienen un nivel de conciencia gatos, perros y niños menores de 5 años. Por lo de los candaditos que se... sí, es verdad eso de que... O sea, que el último candado se va cerrando. Como decía Paracelso, que en cuanto tienen conciencia de un dogma, o sea, en cuanto los bautizan y los confirman y creen en un Dios, en ese momento se desconectan de su espíritu natural. Porque el nivel de conciencia, si ustedes ven un bebé que todavía no puede hablar, él dice tutú, guagua, miau, y puede interpretar su mundo. Pero cuando tienen 2 o 3 años, como que se resetean y luego de plano no saben nada y uno les tiene que enseñar cada cosa, cada palabra, todo. Sí. Porque se supone que es lo que arrastran cuando adquieren una nueva vida. Entonces, cuando son muy jóvenes,
tienen recuerdos vagos de sus vidas pasadas, por eso no pueden hablar. Oh, no manches. Y cuando están grandecillos, que tienen conciencia de la vida actual, se corta ese lazo con lo astral y lo pasado y empiezan de cero. Hijo de su madre. Yo terminé con más dudas existenciales. Suele pasar. Sí, en general cuando lees a cualquier filósofo siempre te deja con muchas más dudas de las que comenzaste con ninguna respuesta. Oye, ¿y qué pasó con este niño que se la pasaba jugando? Genial, es que da para mucho. Él sabía desde años atrás que había narcos satánicos, que había una secta satánica ahí en el Calvario. Sabía que había un tesoro y supo que desapareció Chuyita. ¿Pero por qué lo supo? ¿Por la tabla? Porque le decía a Daniel. Ah, caray. Una niña de 15 años que tenía cierto grado de retraso mental. Claro que en aquel momento no había los estudios de hoy de saber exactamente qué padecimiento tenía. Ahí simplemente, ¿sabe qué? Está muy retrasadita en sus estudios, entonces no la traiga, por favor. Entonces, ¿tanto así? Yo sí. yo no sé cómo funcionaba. Sí, o sea, en mis tiempos había pocos escalones. Y pues si un niño no tenía satisfactoriamente las calificaciones, pues simplemente le decían, no, va a saber que va a necesitar otro tipo de educación, aquí no se la podemos dar y bye. Ok. Entonces Chuyita padecía de eso, era una muchacha en cuerpo, pero era una niña en mente, y ella decía que jugaba con sus amiguitos que iban de la huerta, huertas que iban hasta lo que hoy es el Boulevard Dolores del Río, ahí en Calle de la Cruz. Y en algún momento desapareció. Su mamá lloró siempre, porque después de esa noche tormentosa ella dijo que su hija se portaba bien y no salía. Y todos los vecinos dijeron que se fue con un vato. Se fue con el novio. Ahora, pues sí. Pero el Danielillo le dijo, se la llevaron los seres hasta su reino para que estuviera con ellos. Hijo, eso. Sí. Como los chanaiques, ¿no? Que son los que dicen que se llevan a la gente para... Exacto. Como para prepararla y después la devuelven, ¿no? Pero también hay gente que cuando vuelve ya no habla, ya no... Y es que a uno de mis tíos le pasó eso, según esto. Oigan, pues no sé ustedes, pero estoy bien emocionada. Si quieren que sigamos como que algo especialmente de duendes con Carlos, háganoslo saber en los comentarios y le damos, ¿cómo ves? Claro que sí. Mientras vamos ya casi para finalizar con algo que trajiste especial para nosotros. Exactamente, les traigo para ustedes una primicia de una leyenda que será este foro el primer lugar público donde se va a exponer. Cuando se recaba una leyenda, igual esto sucede desde la Grecia clásica, es necesario consultar las fuentes, consultar el fenómeno y ver cuál de todas las versiones es la más consistente. Tardé años de labor en poder conseguir la versión que van a escuchar ustedes a continuación. Muchas gracias. La procesión de las ánimas. Es un regalo para ti, para tu canal y para todos ustedes. Deben de saber que aquí en la ciudad de Durango hay un paseo espléndido que se llama Las Alamedas, por estar lleno de álamos, y que es de una extensión generosa que va desde la plazuela Vaca Ortiz hasta el final de la calle 5 de Febrero. Y este paseo sinuoso ofrece una experiencia que yo creo que nosotros como habitantes tenemos bastante renegada. Las Alamedas suele ser este pasaje entre algunas facultades de la Universidad Juárez con el centro, o del centro hacia algunos lugares en específico, o del centro al propio barrio de Analco. Corría junto a la Sequía Grande, hoy en día Boulevard Dolores del Río. Y este paseo de las Alamedas tiene una leyenda propia que se llama la procesión de las ánimas. Y la leyenda que van a escuchar ustedes a continuación es de uno de los testimoniales de esta procesión más significativos que he podido encontrar. Es la historia de Álvaro. Él es un hombre adulto, sin ser anciano,
que entre todas sus amistades, su amigo Joaquín Carranza había entrado derivado de sus muchos vicios a esta situación de calle. Aunque venían de una familia acomodada, estudiaron juntos. Él no egresa, desde luego, pero Álvaro sí lo hace, y ambos venían de origen humilde y se habían hecho mucho esfuerzo para salir adelante. Si bien Álvaro tenía una vida normal, mediana, para su amigo Joaquín Carranza fue mucho más complicado. Cae en los vicios y era común verlo deambulando por las calles, cada vez peor, pidiendo algún tipo de ayuda económica para sustentar sus vicios. Un tazote dorado. Exactamente, un tazo dorado. Y resulta que un día lo encuentra y lo ve mucho más desmejorado de lo que parecía. Si bien ambos son adultos, él parecía 10 o 15 años mayor con toda facilidad. Su cabello cano, su barba cana, los ojos muy abiertos y desorbitados. Y él le atribuye este cambio, pues particularmente al daño que le hacen las drogas. Pero le cuenta una historia extraordinaria. Le dice: ¿sabes qué, amigo mío? Ya me voy a morir. ¿Por qué dices que ya te vas a morir? Y le cuenta Carranza: he visto una procesión ahí en las Alamedas de unos como monjes vestidos de blanco que llevaban antorchas, pero las antorchas eran huesos encendidos. Uno de ellos llevaba una cruz dorada y es el único que se le veía el rostro, y ese que cargaba la cruz era mi papá. Y yo vi ahí, acostado en la banca donde me estaba quedando dormido, yo los vi que pasaron junto a mí. Y cuando volteé, vi que había un ataúd. Entonces yo caminé con la procesión y llegué hasta el féretro. Y ahí estaba tendido yo. Yo era el muerto. Imaginen ustedes lo que significa que un amigo caído en los vicios, que prácticamente vive en la calle, que ya es repudiado por toda su familia, que básicamente es, como bien dijiste, un tazo dorado, todo un homeless, que les cuente esta historia. Entonces Álvaro se lo atribuye al delirio de un drogadicto. Tuvo un mal viaje, vio todo esto. A pesar que él le dice que a partir de ese momento se encanece, tiene pesadillas, siente que su fuerza está menguando, se siente más débil, todo eso es atribuible a sus vicios. Pero al cabo de unos pocos días, efectivamente, su amigo muere. Y ni siquiera se enteran como algo con bombo y platillo, sino que los amigos de los terceros le cuentan una historia tristísima de que después de varios días de estar en la morgue, por fin un pariente lejano va a reconocerlo. Estaba a punto de ser enterrado en la fosa común, y cuando van a revisarlo, de estar en la congeladora, se estaba ya deshaciendo, quebrando el cuerpo por la baja temperatura. Simplemente nadie lo reclamó. Tuvo que haber ahí un gasto por parte de la familia, que lo hace de mala gana, pues de haber sabido mejor ni lo vamos a identificar. Entonces fue la situación tan triste como su vida. Y después de que se entera, meses después de que ha muerto, de las tristes circunstancias para su precario entierro, decide ir a visitar estas alamedas en donde él paseaba. Y recuerda a su amigo que cuando eran jóvenes fueron muy cercanos, y tiene cierto remordimiento de conciencia. Un par de veces va a las alamedas, y en una de esas ocasiones viene algo tomado, después de precisamente en este momento de la fiesta tener un bajón por los recuerdos de su amigo, y en plena madrugada va
y en inconveniente estado de ebriedad se sienta en una de las bancas de ahí de las Alamedas y ve una procesión. Hola. Y todos están vestidos de blanco. Cada uno de estos monjes de blanco tienen sus pies descalzos, pero no pisan el suelo. Es como si vinieran flotando. Y efectivamente hay antorchas ardiendo. Y efectivamente el que va a la cabeza de la procesión sostiene una cruz dorada. Y puede ver a su amigo Carranza, con su barba blanca, con sus ojos muy abiertos, como esa última vez que lo vio en vida. Y efectivamente, una vez que pasaron, al voltear ve un féretro. Hijo de su madre. Pero a diferencia de su amigo, él decide no asomarse dentro de él, por el miedo de verse a sí mismo. Quizá esto le salva la vida porque vivió para contar esta historia que les he compartido en este momento. No manches. ¿Él te la contó a ti? Sí. No manches. Qué fuerte, qué miedo. ¿Cuántos avistamientos hay de la procesión de las ánimas? Muchos. Es importante cuando se cuenta una leyenda entender que hay muchas versiones de la misma historia, muchas explicaciones, y se tiene que agarrar una historia consistente. Y en el caso que haya un testimonial en específico, poder decir, en el asunto del fantasma, de la aparición de la procesión de las ánimas, hay en particular un testimonio que es este. Así es como se forman las leyendas. Necesitan ser consejas que la gente conozca bien. Pero a ti que te gusta investigar, ¿por qué? O sea, ¿hubo alguna secta, algo? ¿Por qué esas personas? Las Alamedas tienen una historia bastante peculiar, ¿eh? En realidad no son tan antiguas cuando se instituyen como tal. Es una réplica de un lugar de Francia, ¿no? Las Alamedas, o de un lugar de otro de Europa. Es un paseo improvisado que en realidad es a comienzos del siglo XIX cuando se instituye como tal. Lo que estaba era la Plaza del Terror. Sí. La Plazuela Bacortiz, aquí en Durango, ahí fue el quemadero de la Inquisición, pero no hubo quema de brujas. El doctor Luis Carlos Quiñones, al cual le mando un saludo, mi maestro y amigo, él editó un libro de todos los procesos inquisitoriales que se conocen y tiene una revisión de algunos otros que aparecieron y los incluye en la segunda impresión de la edición de su libro. Entonces, es todo lo que tenemos hasta la fecha, ¿no? Es muy poco probable que aparezcan más archivos de brujería. Hay pocos y la mayoría eran de humillación pública. Entonces el escarnio que sufría la gente era pues que los ponían en un burro o mulita montados de espaldas con el San Benito, pues para la burla de todo, ¿no? Esta era una especie de castigo. No hubo una hoguera, hubo colgados, eso sí. Pero luego la gente dice de que en la noche se escuchan gritos. ¿Qué es eso, pues? Decían que se aparecían los colgados de ahí de los ahuehuetes de los sabinos, de la plazuela, los ahorcados. Pero no hubo cadalso. Bueno, hubo cadalso, pero no hubo hoguera. Eso sí, no hubo. Y precisamente donde está el monumento, no es un monumento, sí es un monumento, es una... Sí, pero en realidad debió de haber estado como más donde comienzan las Alamedas, acá en Calle Juárez. Sí, en el centro no. Ok. Sí, entonces es el imaginario colectivo que hoy día paradójicamente hay una versión inversa que dicen que en Durango no hubo Inquisición porque eso era ya en la Ciudad de México. Hay que tomar en cuenta dos cosas. La primera, los pueblos originarios, los indígenas, no eran sujetos a la Inquisición porque ellos eran cristianos nuevos, entonces ellos eran exentos a los procesos inquisitoriales. La segunda es que aquí, como era la Nueva Vizcaya, vinieron 52 familias puras y aquí estaba la cabecera episcopal.
hubo una comisaría inquisitorial. Esto está demostrado en los documentos, y aquel que diga que no hubo Inquisición en Durango simple y llanamente se equivoca. La hubo, pero no hubo quema de brujas. Nomás colgadillos. Sí. Bueno, con Sí, por eso, cuatreros, estaba muy penado este robo de ganado. Pero en general no, hay muchos archivos muy interesantes. Hay un espontáneo. Es que hay muchas cosas que decir de la Inquisición. En realidad la Inquisición no mataba. Castigaba. Ok. Relajaba el brazo secular para que la fuerza del Estado fuera la que consumara el castigo. O sea, es contraria a la ley mosaica. Entonces, la Iglesia no mataba como tal. Se cumplía, bueno, pues tanto como si ustedes imaginen que fueran interceptados por cualquiera de las fuerzas públicas de mayor o menor rango y fueran llevados a un lugar desconocido, pues efectivamente podría pasarnos cualquier cosa, ¿no? Pero oficialmente eso no sucede. Era muy parecido a lo que pasaba con la Inquisición. Entonces, el comité inquisitorial no tenía las facultades de asesinar, pero desde luego hubo un montón de cosas sórdidas que no se contaron. Y entre las cosas extrañas era los espontáneos. Uno de los pecados más graves era casarse doble. Yo me caso allá, no sé, en la Ciudad de México, y no hay archivos cruzados. Entonces yo me puedo venir y me vuelvo a casar aquí por la iglesia con otra mujer. Es que no hay una base de datos de que me tiras en la compu para ver si es esta, sino que... Me caso 2 veces. Si me cachan, la familia de mi primera esposa tiene pleno derecho de matarme. Son dueños de mi vida porque yo estoy faltando a ese sacramento. Pero si ya amenazado por, aparte de quitarme la vida, ellos tienen pleno derecho sobre todo mis propiedades y riquezas. Pero si voy con la Inquisición y digo, ¿sabe qué? En este momento me comuniqué con San Jesucito y encontré el perdón y yo quiero venir a confesar que estoy casado doble. La Inquisición funcionaba al revés, en vez de como verdugo, como protector. Y le decía a la fuerza pública, al brazo secular, oye, en aquel entonces que era el amaciato entre el gobierno y la iglesia, todavía los países musulmanes todavía son teocracias, y le decía, ¿sabes qué? Él incumplió, porque todos los delitos eran pecados y los pecados delitos. Hoy ya no. Y le decía, ¿sabes qué? Él incumplió, pecó, delinquió. Pero como se confesó, yo recomiendo como iglesia que su pena sea menor a la que debiera ser. Entonces, pues ya en ese momento perdía la facultad de asesinarlo la familia de la otra esposa. Hacía nulo el segundo matrimonio. Y si él ya no quería seguir casado, pues ahí dividían una parte de su riqueza para la esposa, lo nulificaban y le ponían ahí una pena, por ejemplo, la humillación pública. De eso sí hubo aquí en Durango. Uy, así que chiste. Pues sí. Bueno, pero por lo menos alguna manera de escapar de la sentencia. Lo que pasa es, en palabras del propio doctor Luis Carlos Quiñones, es parte de esta historia negra de la religión. O sea, queremos verla como ese cruel verdugo irreflexivo. Pero era mucho más complejo de lo que nos imaginamos. Pues bueno, iniciamos muy hardcorecito con las historias acá donde yo estuve. Sí. Y hubo un momento que yo tenía mucho miedo, la verdad. No sé ustedes, no sé tú, ¿cómo? Te veía también así. Pero terminamos un poco más ameno. Ya se me pasó así como que el temblorcillo. Así debe de ser, ¿eh? Sí. El regreso debe ser tranquilo. Bueno, y así finalizamos un episodio más de Después de Medianoche. Recuerden seguir a Carlos en sus redes sociales. ¿Nos podrás repetir para aquellos despistadillos que al inicio no lo vieron? Pues bien, estoy en Facebook como Carlos Enrique Reyes. Son todas las redes sociales que tengo. En radio, martes 10 de la noche, transmito en vivo por Radio Universidad en 100.5 de FM. Y se transmite, ahí pueden poner ustedes Radio UGED en Facebook y ahí tenemos transmisión en vivo. Y los jueves a las 8:30 de la noche por TV UGED, en la señal de TV UGED, y también se sube a YouTube
por los que quieran ir a buscar. Ahí están puntualmente y espero que no sea la última vez que esté aquí contigo. Yo estoy encantado de contar leyendas siempre. Bueno, tus redes sociales son el de tu nombre, pero yo leo tus historias en el de Leyendas de Durango. Leyendas del Durango Antiguo. Del Durango Antiguo. Ahí pueden ustedes encontrar leyendas exclusivas de la página. Esas también yo se las sugiero bastante. Y pues bueno, estas son las cosas o las leyendas que pasan después de medianoche. Nos vemos.